El personaje que me acompaña hoy nació en 1933 en San Roque, en Antioquia. Si revisamos su hoja de vida, él ha sido senador, representante a la Cámara, ha sido alcalde de Medellín, ha sido ministro de gabinete, pero yo creo que la gran medalla o lo que más le enorgullece, o como yo lo definiría a él, y no sé si estará de acuerdo conmigo, es que es un gran lector. Es un gran lector y ha escrito, también es poeta. ¿Y por qué lo estamos entrevistando hoy? Estamos en el contexto de la Filmo y él es, podríamos decirlo, es el papá de la Filmo, de la Feria del Libro de Bogotá, y también pues es presidente honorario de la Cámara Colombiana del Libro. Para mí es un honor y estoy muy feliz de estar aquí en su biblioteca. Muchas gracias por permitirnos entrar aquí a su resguardo, doctor Jorge Valencia Jaramillo. Muchos libros. Realmente estamos un poco aquí, ¿no? Bueno, casi que aplastados por los libros, ¿no? Hay muchos libros, pero sí, muchas gracias por la presentación. Bueno, estamos en este momento en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Esa es la versión número 36. Hace 36 años que yo mismo pues inauguré la feria. Yo dirigí la feria unos 10 años. Ahora soy su presidente honorario. Y naturalmente he tenido la suerte de que he estado todos los 36 años todavía vivo y ahí. Y bueno, y ahora esta semana estamos en la feria muy exitosa. Bueno, en Entrevista a Cambio siempre hemos buscado personajes que nos digan algo nuevo, algo distinto sobre lo que siempre hemos tenido o hemos visto, pero queremos ver otra cara y por eso estamos acá. Siempre se había dicho que el origen de las ferias del libro, o es el conocimiento pues que tengo por lo menos con Jorge Eliezer Gaitán, que él había hecho las primeras ferias del libro, que hubo otras que se hacían en el Parque Santander. ¿Cuál es el origen de las ferias del libro antes de la Filbo, que es, digamos, el gran evento internacional? Bueno, las ferias del libro nacen en el mundo mucho antes que en Colombia, obviamente. En el idioma español, las más importantes eran en España, en Ciudad de México, ahora es en Guadalajara y en Buenos Aires, ¿no? Esas nacen primero. Ahora, Gaitán quiere hacer una feria del libro, es una feria del libro, una feria muy pequeña. Eran casi libros de segunda, en lo que es el Parque Santander, al lado del Banco de la República, ¿no? Era una feria minúscula realmente, ¿no? Porque era al sol y al agua. O sea, era una barbaridad, pues, porque el sol daña los libros y el agua los destruye, ¿no? Entonces era una cosa pequeña que la pudieran cerrar fácilmente pero digamos ese no fue el antecedente para mí, no. Pues con todo respeto y agradezco que él hubiera tenido esa iniciativa, pero no era ningún referente porque era una cosa muy chica y no permitía la presentación de los escritores, las conferencias, el lanzamiento de nuevos títulos, etc. La inspiración que tuve yo fueron originalmente una feria que es la más grande del mundo, pero es otra cosa. Ya le cuento cuál es, que es la feria de Frankfurt en Alemania, ¿no? Y las ferias referentes son la Feria del Retiro en Madrid, España, la Feria de Guadalajara y la Feria de Buenos Aires. Y hay otras ferias, la llaman las bienales, en el Brasil, porque un año se hace en San Pablo y el otro en Río, ¿no? Esa también la visité. Desafortunadamente, en el caso del Brasil, que es nuestro invitado de honor este año, hemos tenido siempre la limitación de que es otra lengua. Y desafortunadamente esto establece una barrera, ¿no? Para que hubiese un intercambio mucho mayor, como debería haber, entre Brasil y Colombia. Entonces yo, estando de presidente de la Cámara Colombiana del Libro, cargo que acepté ad honorem,
yo dije, estamos muy atrás en Colombia como centro editorial, ¿no? Necesitamos posicionar a Colombia para los editores, para los escritores que se animen a venir acá y presentar sus libros. Entonces ahí fue donde yo empecé este periplo tan largo. Yo me demoré como casi 3 años estudiando cómo se podía hacer una feria, qué tantos elementos hay que tener en cuenta, etcétera, etcétera. Y bueno, hace ya 36 años, en 1988, hicimos la primera en Corferias, siempre ha sido en Corferias. Era una feria más chica a la que soy. Hoy es todo Corferias, realmente es espectacular, ¿no? Y bueno, ¿qué diría yo? Cambios de entonces a hoy, muchísimos, muchísimos. Porque yo traté de organizar pues los encuentros culturales y diga usted que ni me acuerdo muy bien, pero que hubiéramos hecho 100. Ahora tenemos en 15 días 2000 actos culturales, entonces la distancia es gigantesca. Antes yo programaba toda la feria en la cámara y aquí en mi propia casa con la señora, los hijos y los amigos, tratando de ver a quién invitábamos, cuál era el costo, que esa es otra barrera, ¿no? Si no son de Colombia, el costo alto, todo esto. Cómo lo íbamos a financiar, quién nos patrocinaba, todo ese trabajo. Esto lo hice como 10 años hasta que la feria fue creciendo tanto que yo dije, ya no puedo, esto hay que hacerlo ya con gente todo el tiempo, como es hoy día. Bueno, esa música de fondo que estamos oyendo son 3 perros, los 3 perros que tiene el doctor Jorge Valencia Jaramillo, que todos son un homenaje, son Otelo, Bruno y Dante. Y Dante. Todos son homenajes a personajes literarios. Otelo, pues yo haciendo un homenaje a Shakespeare, compré 2 hermanos que los bautizamos Hamlet y Otelo, pero como digo yo, haciendo un poco la broma, Hamlet era muy trascendental y entonces se quedaba quieto pensando y pasó un carro y se lo llevó. Entonces no quedó sino Otelo, el homenaje a Shakespeare. Yo he sido un admirador del Dante Alighieri toda la vida y he tenido muchos perros pues, con ese nombre y ahora este se llama Dante Alighieri. Entonces la gente le da risa porque primero Dante, ¿qué es? Bueno, ya le explico, pero siempre le digo nombre y apellido. Nunca lo saludo Dante, sino Dante Alighieri, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Es el homenaje pues a Dante, que es uno de los escritores más importantes que ha habido en lengua italiana, ¿no? Una historia absolutamente increíble. ¿Cómo se le ocurre escribir un libro que tenía que ver con el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? Y bueno, la parte más dramática es el infierno, porque él divide el infierno en 9 círculos y va metiendo allí, digamos, a los que le caían mal. Y los va clasificando. O sea, en el círculo número 1, las tormentas, el castigo es menos dramático que el 2 y menos el 2 que el 3 y así va subiendo. Aumentando. Entonces... aquí está, mientras usted conversa, yo muestro aquí, el doctor Jorge Valencia tiene una serie, una colección de libros de la Divina Comedia. Este es solamente El Infierno y tiene unas ilustraciones de Salvador Dalí hermosas que yo voy a mostrar mientras usted nos sigue contando. Y entonces, bueno, decía que él siempre fue, pues para mí, un escritor muy increíble porque hizo esta historia. Se dice que en cerca de 14 años la escribió en verso y los versos son tercetos. La cosa es muy complicada porque son de a 3, cada uno tiene 11 sílabas, cada uno. 11, entonces si le daba 12 tenía que buscar un sinónimo que le diera 11. Y la primera rima con la tercera y esta segunda va a rimar con la primera del otro terceto y dele y dele y dele.
Y la Divina Comedia tiene 14.233 tercetos. Tiene que estar medio loco, ¿no? Medio loco. 14.000. Entonces, por eso se demoró tanto y porque está contando una historia. Él cuenta una historia. Ahora, pues yo tengo muchas concepciones de lo que son las relaciones nuestras con las mujeres, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención, pues como él al infierno no va con su amada Beatriz, sí. ¿no? Una amada que nunca fue amada de él, sino una especie de noviazgo y después ya se casó con otro y adiós y chao, nunca más, ¿no? Entonces, pero yo lo que digo que es medio locura, que él al infierno va con el espíritu de un poeta italiano que se llamaba Virgilio, ese espíritu es el que lo guía por el infierno, después pasan al purgatorio donde hay otros personajes, pero para irse al paraíso ya no se va con el espíritu de Virgilio, sino con Beatriz. Y yo digo, oye, o sea, es una concepción que impresiona mucho, ¿no? Al infierno no quiere ir con ella. Bueno, en fin, es una historia increíble. Ese es el homenaje. Bueno, y el Bruno. Giordano Bruno. Es el monje italiano que fue quemado en la Inquisición. Y la razón por la cual a Giordano Bruno lo queman es que, bueno, Giordano empieza siendo monje católico, empieza a decir que él cree que Dios no es un ente abstracto allá en el cielo, sino que son la naturaleza, o sea, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, todo eso es Dios. Entonces a mí me ha llamado mucho la atención que por eso lo hubieran quemado, ¿no? Uh-huh. Es una cosa increíble lo que es la intransigencia de las personas en motivos religiosos y políticos, que se matan. Y con las religiones, pues eso ha sido siempre así. No podemos saber ahora sino la guerra de Israel contra los palestinos, ¿no? Primero por un país y la parte religiosa. Doctor Jorge Valencia, cuando usted empieza a hacer todo este recorrido, retornando otra vez a las ferias del libro, cuando empieza a hacer todo este recorrido, usted se da cuenta, por ejemplo, que en Frankfurt hay una feria del libro sin gente, es una rueda de negocios, es como una rueda de negocios. Entonces, hablemos de cómo se va abriendo ese mundo que es una feria del libro, que por un lado son negocios, por otro lado son lectores, por otro lado es invitar lectores, que son los niños, tiene muchas caras una feria del libro. Y lo invito a que primero nos cuente un poco cómo era el estado de cosas en este momento, en ese momento, digamos, en el 88, año 85, 88, cuando usted empieza a hacer todos estos viajes, porque la industria editorial era distinta, no había Ministerio de Cultura, digamos, el mundo editorial era muy, muy distinto, y el literario. Digamos, en esas épocas, los libros que leíamos aquí estaban hechos básicamente en España, en México o en la Argentina. España, todos eran España, México, Argentina, todos los libros, ¿no? O sea, estaban impresos y editados en esos países, ¿no? O editados e impresos en esos países. Aquí no teníamos pues empresas editoriales importantes, ¿no? No teníamos. Era una falla grandísima la que había. ¿Por qué? Porque las editoriales, por razones obvias, pueden o apoyan fácilmente a escritores propios, ¿sí? Entonces teníamos muchos escritores españoles, mexicanos o argentinos, ¿no? Pocos colombianos. Uh-huh. Entonces yo dije, necesitamos una industria que permita el surgimiento de estos escritores porque hay alguien que los publica. Un libro es alguien que lo escribe, autor, alguien que lo edita, el editor es definitivo. Muchos libros se quedan sin conocerse prácticamente porque no hay editor. Y este editor lo
edita, lo imprime él o cualquiera, pero eso ya es una máquina simplemente, y pasa a la librería, ¿no? Entonces la librería es la que está cerca del lector. Esa es la escala de los libros, ¿no? Entonces, para poder darle la vuelta a todo eso, teníamos que tener una feria grande, ¿no? Donde trajéramos editores de otros países a ver lo que era Colombia, lo que es Bogotá, que es una ciudad grande, hoy día pues de 8 millones de personas, que allí había un potencial muy grande de lectores y de escritores, que valía la pena darles una oportunidad, ¿no? Entonces, montar la feria era traer los editores de España, de México, de la Argentina, y ya venían de otros países por otros idiomas, pero básicamente estos, ¿no? Y así arrancamos. Y obviamente hoy pues tenemos muchos editores en Colombia, tenemos muchos escritores muy importantes colombianos, ¿no? Tenemos un buen número de librerías y una de mis obsesiones de toda la vida ha sido que los colombianos lean, ¿sí? Porque todavía leemos muy poco. Muy poco. Hemos ido creciendo, no es tan fácil, pero hemos ido creciendo. Entonces, si no hay la oportunidad de tener las librerías, muchos libros, no hay la manera de atraer a esos eventuales lectores, ¿no? Porque una cosa, digamos, interesante, y es que muchos pasan frente a la librería y no se atreven a entrar. ¿Por qué no se atreven a entrar? Porque piensa que no tiene la cultura para acercarse a los libros. Eso es una cosa tremenda, que no la tiene, dice. Pero yo digo que no importa la cultura de la persona, si entra a una librería o viene a la feria, que es una librería gigantesca, ¿no? Va a encontrar un libro de lo que a él le interesa. Lo que sea, hay libros. Y hay algo también muy importante que empezó con usted, o que usted fue uno de los promotores, y es la importancia de ver los autores cerquita. Es decir, de tener un autor al frente, de decir, yo lo vi, yo pude hablar con él, me pude tomar una foto con él, lo tuve al frente. Es decir, eso es... Y le quiero preguntar por varios autores que usted trajo y que tienen una historia pues muy bonita. Pues les cuento que Jorge Valencia Jaramillo trajo a Colombia, por ejemplo, a Jorge Luis Borges, trajo a Colombia a Juan Rulfo, a Camilo José Cela y a Manuel Puig, entre otros. Sí. Entonces, hablemos un poquito de esta jornada. Primero, ¿cómo se conquista un escritor para traerlo acá? ¿Cómo es esa jornada de ir a conquistar a un país que en ese momento, pues digamos que ahora Colombia sí está en la ruta, Sí. en la ruta de las ferias del libro, pero pues en la época en que usted lo hizo, no lo estaba. Era difícil, era difícil. Empecemos con Borges. Porque, pues, había que convencerlo de que valía la pena venir. Esto primero. Entonces, si vienen personajes como Borges, ¿no? Un personaje cuando lo trajimos ya ciego, entonces ya eso implica dificultades, ¿no? De movimiento, de entrevistas, es dificultades, ¿no? Y aparte pues que el accidente físico, es que ya era muy importante el personaje, muy importante el personaje. Entonces es un personaje que no es tan fácil de manejar, ¿no? Pero al traerlos y ya estar aquí, personajes espectaculares, sensacionales, ¿no? Ahora, con Borges hay muchas anécdotas, pero en fin, era un hombre de un humor negro tremendo. Eso era para morirse de la risa, toda hora estaba tomando el pelo y entonces uno no sabía si lo que le estaba diciendo era en serio o era una broma. Bueno,
Rulfo, en cambio, No, pero un momentico, así vamos me a pasar por Rulfo. Quedémonos un momentico en en Borges, porque Borges. usted se llevó a Borges a la casa Gardeliana en Medellín. Así fue. Eso es una historia buenísima porque, pues claro, como logramos traer a Borges y era argentino, eso es una historia chistosísima, ¿no? Entonces preparamos las mejores orquestas que había, los mejores cantantes, al ir a la Casa Gardeliana, que es este barrio Manrique en Medellín, nos teníamos que bajar como una cuadra antes porque había mucha gente. Entonces usted se imagina la caminada dentro de toda esta gente con un ciego, ¿no? Y su esposa era María Kodama, ¿no? Esto era de miedo. Y después la Casa Gardeliana con las escaleras a un segundo piso. Y bueno, finalmente subimos. Y bueno, entonces ahí, maestro Borges, ¿usted qué se toma? Y dice, dame un brandy Valencia. Este cuento es chistosísimo. Bueno, entonces yo me servía ahí cualquier cosa y empezaron los tangos. Muy buenos. Al segundo tango, Borges voltea y me dice, che, Valencia, vos es que no sabés que a mí no me gusta el tango. Esto fue terrible porque, pero ¿cómo? De todo el montaje que habíamos hecho, toda la sorpresa. Toda la sorpresa. Ya. Entonces decirle a los artistas si tenían las milongas, él quería eso, las milongas, ¿no? Aunque él tiene después un escrito sobre el tango, etcétera, pero Borges era bastante aristócrata, ¿no? Y siempre consideró que el tango era de los arrabales en Buenos Aires, ¿no? Allá abajo. Entonces a él le parecía eso de poca cultura, porque él, con la memoria con que nació, que eso sí fue una suerte la que tuvo, ¿no? Se acordaba de todo. Entonces, claro, un personaje, una cosa que había pasado no sé dónde, que él había leído, no, con Borges era complicadísimo, porque decía una cosa para hacer un homenaje a un personaje y resulta que hablaba de otro personaje y uno dándole vueltas quién sería y era un invento. Ese personaje nunca existió y entonces uno patinaba. Al final uno, con pena para demostrar su ignorancia, le decía, maestro, ¿y ese personaje quién es? Y, ay, no sabes quién era, Valencia, pero ¿cómo no sabes? Y entonces el hombre se moría la risa porque era tomando el pelo, pero por su capacidad mental, ¿no? Él fue un personaje, sí, muy extraordinario, es un personaje de los escritores más importantes que ha existido en toda la humanidad. En toda la humanidad. Y después María Kodama estuvo en esta casa, se quedó en esta casa, ¿no? Aquí en esta casa estuvo con nosotros porque después le hicimos un homenaje de toda la feria a Borges y la invitamos a ella y aquí estuvo con nosotros en esta misma biblioteca, ¿no? Aquí estuvo, sí, muy querida la señora. Era una... La vida de Borges amorosa fue un desastre, un desastre, un desastre. Y ahora, la diferencia de edad de Borges con María Kodama era muy grande, ¿no? Entonces María manejaba a Borges y él ya tan ciego era lo que ella dijera, ¿no? Vamos a hacer esto y él hacía eso porque dependía de ella totalmente, ¿no? Si a usted le parece, antes de hablar de Rulfo y de los otros escritores, leamos una parte de Borges, una lectura especial de... A mí me gustaría leer un poema de Borges, la primera parte, si a usted le parece. Claro. Este poema, él le dio un número en 1964. Como le decía, la vida amorosa de Borges fue un desastre, ¿no? Este poema tiene dos partes, este poema, pero voy a leer solo la primera, si le parece. Dice así: ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes
que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra. Esa es una parte de ese poema. Muy triste. Y es uno de sus problemas amorosos, ¿no? Que tuvo muchos, ni hablar. Esa es una historia muy larga. Bueno, y ahorita también vamos a hablar de los poemas suyos, pero hablemos ahora de Rulfo. De Rulfo. Bueno, Rulfo para mí fue un personaje muy, muy interesante, un personaje especialísimo, que es absolutamente increíble. Lo de Borges tiene una obra monumental, ¿no? Es una obra larguísima. Sus cuentos, su poesía y sus ensayos, pero básicamente cuentos y poesía. Grandísima. Rulfo, 2 libros. 2. Pero ¿cómo se puede volver tan importante prácticamente de los 2 con uno? Con un libro, ¿no? Que es Pedro Páramo. Sí, y después de Pedro Páramo, o sea, fue el Llano en Llamas y después Pedro Páramo y no volvió a sacar nada. Y nada. Y eso se murió como 35 años después de sacar Pedro Páramo. Siempre dijo que estaba haciendo un segundo libro. A todo el mundo que sí, que él estaba y tal. Y todo el mundo estaba convencido que era que no lo quería publicar y que al morirse el libro iba a aparecer, ¿no? Nunca apareció. Nunca. Ahora, Pedro Páramo es un librito, y este sí es un librito, lo digo es por el tamaño físico, literariamente un libro gigantesco, pero es chiquitico, ¿no? Y es la historia fantástica de cómo Pedro Páramo, pues personaje de Rulfo, se va para un pueblo porque su mamá le dijo que al de ella morirse, él debe ir al pueblo a buscar allá el origen de su papá. Este cuento, que da risa este cuento, y ahí en ese cuento va echando la historia. Es un libro increíble, increíble. Ahora, Borges, digamos, era normal en el sentido, un gran sentido del humor, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué digo normal? Es que Rulfo era muy tímido, curiosamente muy tímido. Y entonces eso no hablaba casi y eso había que jalarle la lengua, porque es que no hablaba casi. Y entonces había que darle un trago para que se animara, ¿no? Pero ese es un personaje inolvidable de alguien tan tímido. Cómo se escribió este libro, este pequeño libro, ¿no? Y con un libro se volvió inmortal. Inmortal. Y usted después trajo a Camilo José Cela. Ese era un personaje, todo lo contrario, una persona muy extrovertido, con un vozarrón grandísimo, decía toda clase de brutalidades a la carrera, no le importaba nada, era un tipo completamente diferente, ¿no? Y también un gran escritor. Muchos, yo recuerdo mucho un pequeño libro de Cela que se llama Pabellón de Reposo, que se refiere a una ciudad en Suiza donde están los tuberculosos. Los tuberculosos, sí. ¿No? Hay algo importante en estos escritores, no solamente los que usted trajo, pues que son de muy alto perfil, y es cuando las personas empiezan a entender que los escritores pues son seres humanos, que son gente que uno puede conversar con ellos, se puede acercar. ¿Usted cómo vio este tránsito a través de los años de la Feria del Libro, de la FIL? Bueno, eso es muy interesante, muy agradable, divertido y en muchos momentos problemático. ¿En qué sentido? De que al traer un escritor que llama la atención, que es importante, ¿no? La gente quiere estar cerca.
Claro. y sacarse la foto. Y claro, hay un momento en que es imposible, ¿no? Porque son muchas fotos. Y la otra es que lo normal es que la gente compre su libro, el del escritor, ¿no? Y quiere además pues que se lo dedique y sacarse la foto. Sí. Entonces es un plazo muy largo y prácticamente pues que sí que le ponga la firmita y le ponga alguna cosita, ¿no? Y que lo máximo es que la gente se arrime y al momento le saque la foto ahí. No es posible parar al escritor o a la escritora, cuadrarse para la foto y eso ya es muy complicado. ¿Qué es lo que la gente quisiera? Porque eso aparecería más natural, como que tuvieron de verdad una cercanía, ¿no? Pero se maneja. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión muy interesante con Brugman Master y Oppenheimer. Sí, Andrés Oppenheimer. Muy exitosa, y Andrés García, sobre América Latina y estos países porque no prosperan, no progresan o porque no son felices, ¿no? Porque no son felices. Y naturalmente el gentío era impresionante. Entonces, con tanta gente después para firmar los libros, un problema chistosísimo, porque a dónde se cuadraban finalmente las colas y firme y la foto. Pero es evidente que para las personas tiene mucho valor si tiene el libro con la firma del escritor. ¿Por qué? Porque demuestra que sí estuvo cerca del escritor, que lo conoció o que pudo hablar con él unas palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y porque el libro ya tiene otro valor. El libro firmado ya tiene tiene otro valor. Porque mucha gente le da un valor gigantesco al libro que tiene la firma de él. Sí. De estos años, yo no lo quiero poner en aprietos con la pregunta, pero sí que nos acerquemos un poco al mundo de los escritores y las escritoras, pues también es un mundo de egos, de unos egos muy complicados. ¿Cómo se lo pregunto de una manera que no suene muy horrible? ¿Cuál ha sido el escritor o escritora, digamos, un poco más difícil de complacer para traerlo a Colombia? No, pero mire que del que más me acuerdo yo de las dificultades fue traer a Quino, el autor de Mafalda. ¿Por qué? Porque resultó ser un señor bien difícil, bien difícil. Es decir, no aceptaba venir, porque Mafalda tan popular, la gente quería conocer a este autor y bueno, lo logramos traer de la Argentina. Y bueno, difícil traerlo y después muy difícil, porque él no quería que la gente casi que ni se le acercara. Casi, él se sentía desesperado. No, mire, no, gracias, no, yo no voy a decir nada tal. Entonces, ese esfuerzo tan grande de traerlo para que fuera, digamos, tan antipático con las personas, sí, que es normal que la gente lo quiera ver cerca. Y además un personaje como Mafalda, que uno lo tiene incorporado a la vida de uno y uno diría, diría, pues es muy cercano. Ahora, mire usted que hemos traído un personaje tan importante como Vargas Llosa, ¿no? Que en general, un señor querido, pues digamos se somete porque Vargas Llosa es un personajón muy importante, sus libros, un gran escritor, ¿no? Y el hombre tranquilo, pues sí, que la foto y que la firma, pues hasta donde aguanta, ¿no? Es dos temperamentos, entonces es muy diferente la experiencia, ¿no? Pero de las más negativas que me acuerdo es de la de Quino, de las más negativas, ¿no? Y los otros personajes, por ejemplo, así tan importantes como Vargas Llosa, buenos recuerdos. Y ¿cómo iba a decir? Trajimos íbamos a leer el libro que lo tenía por acá. Ella, Irene Vallejo, ¿no? Que, digamos, Irene Vallejo, una mujer joven, 40 y pico de años, muy suave, muy querida, muy amable, esta señora. Y es una señora que se volvió famosa con un libro.
yo siempre pienso que cuando un escritor tiene tanto éxito con un libro, en cierta forma ese libro casi que mata al escritor. Saca otros libros después y no, todos ya parecen regular. Y ella hizo ese libro del infinito en un junco, Sí. según cuentas pues en sus estudios de griego y latín y del origen allá de los personajes que se fue entrando y tal, que ella misma como que no lo creía. Y salió el libro y es Porque es que le cuentan a uno la historia de los libros como si fuera una aventura. como una aventura. Como una aventura. Si vamos a hablar de autoras mujeres, ¿qué autora mujer ha marcado su vida o le parece que es especialmente importante en la vida suya? En la vida mía, bueno, esta me ha gustado mucho, Irene Vallejo. En mi vida, pues el libro me pareció increíble, ese libro. De otra autora, pero es que son autores muy viejos, o sea, ¿no? De Jane Austen, los ingleses, las inglesas, las de Escocia y de Irlanda, ¿no? Esas siempre me llamaron mucho la atención a O Jane mí. Austen. ¿Ah? Jane Austen me pareció una mujer muy amargada. ¿Cómo se llama la que se suicidó allá en Londres? Virginia Woolf. Virginia Woolf. Tenía un cuarto propio, sí, más o menos, ¿no? Es un libro muy interesante. Sus reflexiones filosóficas muy interesantes, aunque evidentemente era una señora, pues uno diría con problemas mentales, pues terminó suicidándose, ¿no? Pero una mujer muy interesante. Desgraciadamente, con estos problemas, yo como que una relación con ella debió ser muy difícil, muy difícil. Para el marido, muy difícil, esa señora. Pero estoy pensando en otras novelistas que... otra que a mí me gustó mucho fue Isaac Dinesen, ¿sí? Que era de Lejos de África. Esa mujer a mí me impresionó muchísimo lo que fue su vida y lo que es esa obra, Lejos de África, ¿no? Que ella publicó con un seudónimo de hombre, porque no se veía bien que las mujeres escribieran, ¿no? Isaac Dinesen. Esa, por ejemplo, esa mujer, a mí me hubiera gustado ser amigo de ella y poder hablar con ella, con esa. Con esta Irene, sí es la ternura, queridísima, pero aquella existencialmente hablando, esa sí me hubiera encantado. Pero a fondo, una relación con esa persona me hubiera parecido increíble. Durante 10 años hay algo que no es anecdótico y me parece importante decirlo acá, es que durante 10 años que usted dirigió la Feria del Libro, no cobró, usted lo hizo ad honorem, Sí. Que es muy extraño, pues, porque es que eso es tener un elefante parado en los hombros durante 10 años y aceptar esa, digamos, aceptar esa responsabilidad tan grande. ¿En qué momento usted se retira? Bueno, la verdad, como fue creciendo tanto la feria, ya demandaba un esfuerzo que yo sentía que no éramos capaces de dar. Con la gente de la Cámara y con la señora y los amigos, yo dije, ya no tiene sentido, ¿no? Es imposible seguir, ¿no? Entonces yo dije, no, ya hay que dejar que la Cámara se encargue totalmente de la feria. Y fue pues una transición amistosa, llamémoslo así, ¿no? Sí, normal, pero un poco a medida que la feria fue creciendo, yo iba ya pensando que no podía hacerla, ¿no? Uno se imaginaría que un economista que ha sido del Partido Liberal, que ha ocupado cargos públicos, se pondría a escribir ensayos, Sí. o estaría escribiendo ensayos y no poemas. Es que a ver, mi vida con la poesía viene de mi madre. Entonces mi madre me marcó tanto desde niño con la poesía que quedé ahí.
y por eso lo que he escrito son versos, ¿no? Yo debo haber escrito ensayos y literarios y ensayos de economía, sobre todo de la integración de América Latina, en la que yo trabajé bastante y pues hice lo que se conoció como Grupo Andino, Acuerdo de Cartagena o Comunidad Andina de Naciones, que es la que hoy existe. Yo traté durante tiempo largo, lo hicimos, 6 países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Hoy hay 4. De eso tenía que haber escrito, porque eso lo viví, lo conocí y seguí durante toda la vida vinculado a la idea de la integración, que la considero fundamental, necesaria, absoluta. No hemos podido hacerla muy efectiva, ¿no? Como en Europa, que sí lo lograron, ¿no? Y nosotros aquí teniendo el mismo idioma, que eso es Y nosotros imperdonable. el mismo idioma, Sí. prácticamente la misma cultura y la misma religión. Es que eso es muy importante. Aunque yo soy pues poco creyente, pero es la misma religión, eso une muchísimo. Ahora hablemos de la persona que lo acercó a usted a sus libros y que fue su madre. Su papá era un minero y viajaba mucho, pero entonces ese amor por los libros nació de su mamá. Totalmente. Yo pues, sí, digamos que tuve una vida, toda mi infancia y juventud, prácticamente con mamá. No era madre soltera, pero casi que le tocaba actuar como tal, porque mi padre minero, poco, poco nos veíamos realmente, ¿no? A mi madre le gustaban los libros y la poesía, y yo no puedo olvidar pues que el primer poeta que más me impresionó de los que ella leía es un autor español que se llamó Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Entonces yo me interesé mucho en Bécquer, me interesé mucho en su producción, sus rimas, tiene cuentos, leyendas y rimas, todos lindos, ¿no? Muy, muy bonitos. Los cuentos y las leyendas muy bonitos. Y las rimas, a mí me llegaron mucho y me impresionaba porque la vida amorosa de Bécquer fue también muy difícil, ¿no? Porque sucedió que se enamoró de 2 hermanas, ¿no? Entonces, claro, ya había un conflicto sentimental muy grande. Y finalmente se casó con una y después eso no funcionó. La otra, él quiso volver y no se fue tampoco posible. Y bueno, y el hombre se murió muy joven, unos 34 años, muy joven, y el afán de él de cómo vivir haciendo crónicas culturales y con el deseo de publicar su obra completa. Cuando tenía ya más o menos convencido de alguien que la fuera a publicar en Madrid, no, él se murió de tuberculosis. Y entonces, los rimas los cuentos las leyendas y los cuentos que me gustaron tanto, y esta vida tan triste, amorosamente hablando. Y haberse muerto tan joven. Tan joven se murió, ¿no? Bueno, es que la tuberculosis mató a varios de mis amigos hipotéticos, que era él, ¿no? Entonces, por ahí fue que yo me fui vinculando a los libros. Entonces, yo estaba en la secundaria, entonces yo empecé a leer un poco anormalmente a los compañeros, ¿no? ¿La secundaria en dónde? En Medellín, ¿no? Entonces, leía más de la cuenta porque me gustaban. Entonces ya libros argentinos o españoles, donde tenía algún ahorro, yo me compraba un libro, ¿no? Esa afición por los libros me siguió una vez que terminé y entré a estudiar economía y seguí leyendo. Entonces yo tenía una especie de problema porque fue la época del existencialismo
esta corriente filosófica europea, con Jean-Paul Sartre y Albert Camus, ¿no? Y Simone de Beauvoir. Y entonces, pero yo, entre comidas, con Albert Camus y un libro que se llamó El extranjero, entre comillas, yo pensaba que yo era filósofo. Entonces, yo tuve una vida poco curiosa porque a mí en la universidad no me gustaba reuniones grandes o de tipo político, todo eso. No. Eso para mí no era mi mundo, no era mi mundo. Entonces no participaba. Era por ahí, pues con uno o dos amigos que uno siempre tiene, a conversar y tal, y hacer otras cosas, hablar de autores y de este que hizo esta cosa y este la otra. Entonces tuve una vida de pregrado, llamémosla así, también curiosa, porque en realidad no tenía tantos amigos, ¿no? Y no tantos amigos porque yo mismo, de manera inconsciente, seguro establecía una barrera, porque como me gustaba era leer y hablar de los libros y eso, y a los compañeros eso pues, no les interesaba. Ujú. Eso no les interesaba, no era el mundo de ellos, ¿no? Entonces, claro, así fue y así me quedé. Usted tiene una memoria muy impresionante, pero no sé si esa memoria tan impresionante también recuerda versos. ¿Usted es capaz de...? De memoria, Sí. bueno, de los míos, algunos, pero no tantos. Eh, a pesar de eso, es que nunca he hecho el esfuerzo, algo de mío, me acuerdo más de Porfirio, de la canción de la vida profunda, porque me parece un poema tremendo. Yo pienso que el loco de Porfirio Jacob, que fue pues tan loco, tan desordenado, con todos los problemas, ¿no? Escribió uno de los poemas más Más bellos lindos. de la historia de Colombia, ¿sí? Y uno de ellos, la canción de la vida profunda. Es que hay días en que somos tan móviles, como las leves brisnas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la dicha no sonría, la vida es clara, hundida y abierta como el mar. Eso es una belleza, eso es una belleza. No, pero no, yo nunca hice ese ejercicio como de aprenderme muchos versos de memoria. No, ¿sabe usted que no? De los versos míos que he escrito tantos, pocos me sé de memoria, pocos, pues, pocos. ¿Y en qué momento decide, voy a escribir libros, voy a escribir poemas? Bueno, tomé la decisión, digamos, ya graduado, ¿no? Tal cosa, empecé a pensar que quería escribir unos versos y empecé a escribir. Pero he tenido siempre, ¿cómo me quedo pensando cómo explicarle? He tenido siempre el problema de escribir los versos en secreto y a pesar de que he tenido, digamos, relaciones con otras mujeres, no he tenido sino una sola señora que vive conmigo todavía. Yo nunca le he dado a conocer los versos a mi señora anticipadamente, sino cuando tengo un bloque que digo los voy a publicar, entonces siento la obligación de que ella los conozca, ¿no? Pero he tenido el problema de que mis versos, no digamos que algo puede haber de filosofía ahí detrás de ellos, pero son más vivencias personales. Y esas vivencias personales, me estoy refiriendo a vivencias con mujeres. Entonces yo, personalmente, siempre he pensado que nosotros dependemos demasiado de las mujeres que amamos. Ujú. Demasiado. Eso es un calificativo crítico.
demasiado. Entonces yo en los versos protesto contra ella por eso, ¿no? Protesto. Entonces, claro, los versos tienen ese fondo que establece una dificultad con la señora. Digamos, a mí me nombran embajador por un tiempo en Naciones Unidas, en Nueva York, y yo me llevo todos mis poemas, porque quiero con el tiempo allá, aparte de aquí, de la vida y del trabajo, la vida laboral, repasarlos porque los voy a publicar, ¿sí? Y entonces lo hago con juicio durante esos meses que estuve allá. Y tuve la mala suerte de que en el aeropuerto de Nueva York, mientras entregué las maletas, puse el maletín al lado con los versos, y mientras entregué las maletas y el pasaporte, alguien se llevó el maletín. No puede ser. Y me robaron los versos. De por lo menos 20 años tenía de versos escritos ahí y los robaron. Me robaron el maletín y fue una tragedia para mí, bueno, de la que nunca me pude recuperar del todo, ¿no? ¿Y los poetas, esos poetas, digamos, con qué se nutre para escribir los poemas suyos? Bueno, no, yo leo poesía, pero también mucha novela, ¿no? Mucha novela, mucho ensayo. Leo ensayos también mucho, ¿no? Hasta donde me alcanza el tiempo. Releo libros, ¿no? Porque, bueno, a Borges lo repaso mucho. Kafka, es uno de mis autores que más me marcó en la vida. Kafka, otra vida amorosa desastrosa, desastrosa. Entonces a Kafka leo Los otra amores vez. tristes. Sí, La Metamorfosis otra vez, El Castillo, América, bueno, El Proceso y tal. Entonces Kafka siempre fue un referente muy importante para mí, y yo he ido a Praga, donde él nació y, bueno, se murió ahí cerca, para hacerle un homenaje sentimental. He ido varias veces a Kafka. He ido al cementerio judío, donde está la lápida y la tumba de Kafka, para decirle, oye, eras como... ¿Y esto? Porque es que se comprometió 3 veces formalmente en matrimonio, 2 con una, y en todos él rompió el matrimonio. Y terminó casándose con nadie, para escribir unas cartas cartas a Felisa y cartas a Milena, cartas a Felisa y a Milena, cartas a Milena, que uno se pone a leer las cartas de Kafka y uno se muere de la risa, pero es que era un pendejo. Yo le dije, pero ¿cómo? Esos reclamos que le hace a esta mujer por el detallito, que uno diría, pero ese detalle, ¿qué importancia tiene, no? Y él le reclama, pero es que cuando te invité al café allá en Viena, finalmente a ti te parecía que ese café no sabía bueno y no sé qué, no sé qué. Bueno. El género epistolar es una de las formas más bonitas de conocer Sí, a los bella, autores, bella. aún más que la misma Sí, obra. claro, sin Y yo le duda. quiero preguntar por cartas suyas. ¿Usted escribe cartas? ¿Todavía escribe cartas? No, ¿Las yo guarda? escribí cartas y escribí, y a la señora también escribí, y esas cartas no sé dónde andan. No sé dónde andan, pero ya no, pues ahora después de que llegó Internet y los computadores y todo eso se acabó. Porque ahora son WhatsApps o correos que uno manda y están guardados en alguna parte del computador, y se daña el computador, se perdieron las cartas o lo que sea. Sí, eso ahora es muy triste porque evidentemente pocas cosas reflejan más el sentimiento que uno tenga, lo que quiera decir, que una carta, ¿no? Pocas cosas, porque ya es un sujeto directo, que uno le está diciendo algo concreto, que es esto y esto y esto. Claro, una lástima. A lo largo de este programa hablamos mucho sobre su memoria, la buena memoria que tiene, y lo que hicimos fue recordar
recordar eventos de su vida y de la Feria del Libro que acaba de terminar. Y yo le quiero preguntar, doctor Jorge Valencia, entre todos estos cargos que usted ha tenido, entre todas estas escrituras, toda la escritura que usted ha hecho y todo el legado que tiene, ¿a usted cómo le gustaría ser recordado? ¿Por la gente que no lo conoce, primero? Es decir, por la gente que no lo conoce personalmente, digo, saben quién es usted, pero no lo conoce personalmente. Y la segunda pregunta es, ¿cómo le gustaría ser recordado por la gente que lo ama y que usted ama? Primero por los que no me conocen. Bueno, yo diría que una parte clave, es pensar que primero vivimos un mundo muy inequitativo, ¿sí? Que tenemos muchas diferencias sociales, ¿no? Entonces, me parecería muy importante que la gente acepte que uno tiene que ayudar a los demás, trabajar por los demás, sin esperar recompensa. Es decir, si uno espera recompensa, no vale lo que está haciendo. No vale, porque no le sale del alma, ¿no? No sale del fondo de uno. Pero hay mucha inequidad. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido. Ahora, eso se empata mucho con los economistas, ¿no? Que tenemos que supuestamente conocer la forma de cómo arreglar los países, ¿no? Ese es un debate importantísimo y muy difícil, pero todos seguimos ahí. Eso me parece. Ahora, los que somos más amigos, bueno, primero la amistad tiene un valor inmenso, pero yo lo que digo que ahora me recuerden como un luchador por la cultura de la gente. Porque yo digo que la gente si se puede educar y lee, será otra persona. Entonces hay que darle oportunidad para que se eduque y que lea. Porque la lectura es lo que lo vuelve comprensivo de los otros seres humanos. De que todos somos diferentes. Todos, hombres y mujeres, somos diferentes, pero somos una misma pueblo, una misma raza, por llamarlo así, ¿no? Somos una misma. Y todos tenemos obligaciones, todos. Ahora, entender, ¿no? El rol de la mujer, sobre todo cuando la mujer es madre, cómo cambia su vida, porque ya tiene una obligación muy grande, ¿no? El padre también, pero yo lo que digo es que en la historia hay una ingratitud con los hombres, porque uno no quiere fundamentalmente sino a la mamá. A mí me da un poco de risa, oye, porque ¿qué dice mi mamá? ¿Su mamá qué dice? ¿Qué dice la mamá? Oye, ¿y mi papá no importa o qué? Pero así es, eso no tiene cambio. Entonces hay que ser conscientes del papel de cada uno, comprenderlo y ayudar a las necesidades del uno o del otro. Es lo que más hago yo en la vida, lo que sigo haciendo en este momento, ¿no? Tanto profesionalmente como porque yo soy actualmente el presidente del Consejo Nacional Profesional de Economía, es ad honorem, ¿no? Por la profesión del economista. Pero en este momento estoy embarcado en una fundación para ayudarle al Chocó, ¿no? Ya creamos esa fundación y eso le estoy gastando mucho tiempo, porque entiendo y pienso y estoy convencido de que el Chocó son nuestros hermanos, pero están muy mal. Tienen mucha pobreza. Todos los males y las dificultades están allá. Entonces hay que ayudar. Quisiera que despidiéramos este programa con la lectura de su obra. Yo misma le pedí... Un verso. Sí, de la agonía sin fin. Yo le pedí sabiduría y usted me dijo que leyéramos los versos que están al lado de sabiduría, entonces leamos los dos porque son corticos. No, es que el uno es sabiduría y el otro es la suma de la sabiduría. Entonces, son los dos. Leamos esos. Entonces voy a leer los dos. Sabiduría. ¿Sabes tú cuál es la medida exacta de mi deseo? Tú
y el infinito. La medida del tuyo, el corazón del extraño que pasa presuroso a tu lado. La diferencia es grande, ¿no? Grande. Y esta es la suma de la sabiduría. ¿Cuál es la conclusión de la vida? La suma de todos los saberes. Si buscas la felicidad, olvídate para siempre del amor. Tremendo. Ese es un poco el tono de los versos, ¿no? Doctor Jorge Valencia Jaramillo, muchas gracias por habernos recibido aquí en su refugio, que es su biblioteca, en su casa en Bogotá. No, muchas gracias, bienvenida siempre. Muchas gracias por acompañarnos en Entrevistas Cambio y hasta la próxima.